Bienvenidos. Para hoy hablaremos de la clasificación de los alimentos o materias primas según su origen, según su función, según su riesgo de contaminación, según sus propiedades físico-químicas, según sus propiedades organolépticas y según su grupo de inventario. Las materias primas por su origen se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Los alimentos o materias primas orgánicas son de origen vegetal y de origen animal. Las de origen vegetal son aquellas que proceden de las plantas. Las de origen animal son las que proceden de los animales, carnes, leche y huevos. Las materias primas o alimentos inorgánicos son los de origen mineral, como los que provienen de los minerales, entre ellos el agua, sal, fósforo, hierro, yodo, etc. Los alimentos según su función se clasifican en constructores, energéticos y reguladores. Los alimentos constructores también son conocidos como fornadores, porque contienen proteínas que ayudan al crecimiento y al desarrollo del cuerpo. También favorecen la formación de los tejidos. Entre ellos se encuentran las carnes, el huevo y la leche. Los alimentos energéticos son los que proporcionan la energía necesaria para que el cuerpo desarrolle diferentes actividades y funciones. Entre estos están los carbohidratos y las grasas, las cuales están presentes en cereales, menestras, tubérculos y frutos secos. Los alimentos reguladores sirven para mantener el buen funcionamiento del organismo. Estos son ricos en vitaminas y sales minerales y se encuentran sobre todo en las frutas, verduras y hortalizas, así como también en las carnes, la leche y los huevos. Para la clasificación de los alimentos según su riesgo, el INVIMA, a través de la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, SEABA, en los 6 meses siguientes a la publicación de la Resolución 2674 del 2013, propuso al Ministerio de Salud y de Protección Social clasificar los alimentos para su consumo en 15 grupos de alimentos amparados en la Resolución 719 de 2015, que es la que vamos a tratar en este momento. Dentro de la Resolución 2674 de 2013 hay un término en su glosario que habla de la actividad acuosa. Es ella la que se debe controlar para la calidad de los alimentos, para que evite la proliferación de los microorganismos patógenos y se convierta en un alimento dañino para la salud pública. Por eso existen algunos alimentos que son de alto riesgo de contaminación, medio riesgo de contaminación y bajo riesgo de contaminación, porque así es la actividad acuosa del alimento o humedad del alimento. Eso indica que a mayor actividad acuosa, mayor cuidado se ha de tener con el alimento, pues el alto riesgo es directamente proporcional al alto cuidado que se debe tener con los alimentos. Igualmente con los alimentos de medio riesgo de contaminación y bajo riesgo de contaminación. Eso indica que un alimento o materia prima de alto riesgo de contaminación tiene alta actividad acuosa. Por lo tanto, se debe proteger más el alimento de la contaminación. En el grupo 1 encontramos la leche, derivados lácteos y productos de imitación adicionados o no de nutrientes u otros
biocomponentes diferentes a los del grupo 2 que veremos más adelante. Todos este grupo 1 es de alto riesgo de contaminación. Aquí se contemplan alimentos como la leche, lácteos, leches evaporadas, leche condensada, crema con nata, aceite con manteca, mantequilla, grasa de leche anhidra, leche en polvo, crema de leche en polvo y demás derivados y productos con adición de leche en polvo. En el grupo 2 encontramos las grasas, aceites y emulsiones grasas y ceras. En su mayoría son de riesgo alto, a excepción de aquellas grasas que son de origen vegetal, que son de riesgo medio, y algunas emulsiones que tengan el 80% de grasa vegetal. En el grupo 3 tenemos aquellos productos cuyo ingrediente principal es el agua o aquellos que son destinados a ser hidratados, ya sea con leche, con té o con otras bebidas. Estos productos, por ejemplo, como el café, el té de hierbas u otras mezclas, deshidratados son de riesgo medio, pero al hidratarlos con agua, con té o con leche, ya se vuelven de riesgo alto porque su actividad acuosa ya cambió. Los únicos que son de riesgo bajo son aquellos productos que son para endulzar, que vienen en polvo, pero que son para endulzar estos productos que se hagan de café, de té o hierbas aromáticas. En el grupo 4 encontramos las frutas y otros productos vegetales, incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, leguminosas y aloe vera, algas marinas, nueces, semillas, frutas, hortalizas procesadas. Todo lo relacionado con frutas y verduras frescas son de alto riesgo de contaminación, o todas aquellas frutas que se procesan para jugo, como pulpas, son de alto riesgo de contaminación. Ya aquellas que sea necesario como hacer confituras, deshidratarlas, son de riesgo medio o de riesgo bajo. En el grupo 5 encontramos las materias primas para la confitería, como chocolate de mesa, cocoa, coberturas, manteca de cacao, caramelos duros, caramelos blandos, turrones, gomas de mascar. Estas son de riesgo bajo de contaminación, pero si tenemos para decoraciones dulces o algún producto que sea necesario enriquecerlo, fortificarlo con nutrientes y micronutrientes, ya se vuelve de riesgo alto. En el grupo 6 encontramos los cereales y productos a base de cereales, derivados de granos de cereales y raíces y tubérculos y leguminosas. Dentro del riesgo alto de este grupo encontramos los alimentos o las materias primas que sean acidificadas o las que sean fortificadas, son de riesgo alto. De riesgo medio, en este mismo grupo tenemos lo que son harinas que tengan hortalizas, que tengan vegetales, aquellas que sean pastas alimenticias como fideos, con tratamiento o sin tratamiento térmico. Las mezclas batidas para rebozar o para apanar, que son a base de soya. Y dentro del riesgo bajo encontramos lo que son las proteínas de soya, concentrados, texturizados y aislados. En el grupo 7 encontramos el pan y productos de panadería. En el riesgo alto encontramos aquellos productos de panadería que son nutridos o que son fortificados. Y en el riesgo bajo encontramos
Los demás, aquellos que son panes leudados, los que tienen levadura, los que son galletas crujientes, los productos de panadería dulces como tortas, galletas, pasteles, bizcochos, donas, panecillos dulces. En el grupo 8 se clasifican las materias primas como carnes, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Todos ellos son de alto riesgo de contaminación. En el grupo 9 encontramos los alimentos o materias primas relacionadas con pescado y productos de la pesca como moluscos, crustáceos y equinodermos. Todos estos productos de la pesca son de riesgo alto de contaminación. En el grupo 10 encontramos los huevos y los productos a base de huevo. Todos los productos que tengan esta materia prima, huevo, son de riesgo alto de contaminación. Por lo tanto, es necesario que todo el proceso de elaboración de alimentos se tenga mucho cuidado, iniciando por lavar bien los huevos antes de empezar el proceso de elaboración de alimentos. En el grupo 11 se tiene el azúcar, productos cuyo componente principal es el azúcar. Todos los componentes de base de azúcar son de riesgo bajo de contaminación, excepto aquel azúcar que es fortificado o adicionado de nutrientes o micronutrientes. En el grupo 12 se encuentra la miel, cera y otros productos de origen apícola. Estos son de riesgo bajo de contaminación, excepto aquellos productos de miel o cera u otros productos de origen apícola que hayan sido adicionados con nutrientes y micronutrientes. Esos sí son de riesgo alto de contaminación. En el grupo 13 tenemos la sal, hierbas aromáticas, especias, condimentos, vinagre, sopas, salsas, ensaladas y productos proteínicos diferentes. Dentro del riesgo alto de contaminación, pues vamos a tener todo lo que es la sal, las salsas para mezclar con emulsiones, las ensaladas que incluyan macarrones o ensaladas de papa, aquellos donde se emplee los productos proteinizados de la soya y los que sean enriquecidos con vitaminas y minerales. Dentro del riesgo medio, pues se van a encontrar aquellos aceites que tengan combinación con especias, la mostaza, las sopas y aquellos caldos que son destinados a ser hidratados, preparados con leche o con otro líquido, las salsas a base de soya. Y dentro del riesgo bajo de contaminación, pues vamos a tener las hierbas aromáticas, las hierbas que son molidas, las especias puras, enteras y molidas, los condimentos, todo lo que es para hacer aliño. El vinagre también está dentro del riesgo bajo de contaminación. Dentro del grupo 14 se encuentran los alimentos para usos nutricionales especiales. En este grupo todos son de riesgo alto y se contemplan todos aquellos alimentos que son para consumo de bebés. Dentro del grupo 15 se encuentran todos los alimentos compuestos. Compuestos como aquellos que no pueden ser clasificados de verduras porque tienen verdura, o en cárnicos porque tienen cárnicos, o en los cereales porque tiene harina, o porque tiene garbanzo, porque tiene arveja, porque tiene otro cereal. Tenemos en el riesgo alto tamales y lechona. Y dentro del riesgo medio están las empanadas y las arepas rellenas. La clasificación según sus propiedades físico-químicas son todas aquellas cualidades que tienen las materias primas de orden químico y de orden físico.
teniendo en cuenta que las características físicas son todos aquellos atributos que son visibles, que son medibles y que no alteran la materia prima original. Estos atributos o estas características son el color, la dureza, la forma, el peso, la solubilidad, densidad, punto de fusión, viscosidad, entre otros. Y las características químicas son aquellas que cambian la composición original de la materia prima y están relacionadas con la acidez, el amargor, el sabor y otras, y se utilizan para que en el momento de realizar combinaciones o cocción de alimentos se puedan producir adecuados sabores y nuevos sabores. La clasificación según las propiedades organolépticas. Así como las características físicas y químicas, también las propiedades organolépticas apoyan la garantía de la calidad y la seguridad de los alimentos o de las materias primas. Estas se llaman características organolépticas porque se detectan con los órganos de los sentidos y son necesarias en los análisis sensoriales, que es donde se acatan 4 parámetros básicos, que es el color, el sabor, la textura y el aroma. El sabor es un parámetro básico que se detecta cuando las papilas gustativas de la lengua son capaces de identificar sabores como aquellos que son dulces, salados, amargos y ácidos. El color es un parámetro que indica las reacciones químicas que se producen en los alimentos tras someterlos a algún proceso térmico. Estos son muy necesarios dentro de las cocciones, cuando se piden alimentos a determinados puntos medios, bien cocidos, carnes azules. La textura es una característica de las materias primas clave y muy necesaria porque de allí parte la preferencia de los consumidores. Por eso se debe analizar aspectos como la viscosidad, el grosor, la dureza o la rigidez. El aroma sí es una propiedad difícil de definir o de caracterizar, pues esta depende mucho de las sustancias volátiles que tenga presente el alimento, que ya pueden ser naturales o pueden ser artificiales porque tengan aditivos, porque tengan esencias. La clasificación según el grupo de inventario es necesaria porque las materias primas deben ser controladas en el momento en que entran, durante el proceso de elaboración de otros alimentos, de otros productos y hasta el momento de la salida. Estas se clasifican en perecederas y no perecederas. A su vez, los alimentos perecederos o materias primas perecederas se clasifican en aquellas que se llevan a refrigeración y las que se mantienen en congelación. Dentro de las materias primas que se mantienen en refrigeración, dentro de las carnes, pues ya conocemos que puede ser de res, de carne de cerdo, de pollo, pescado, pero que vayan a ser de uso del día. Las demás deben estar en congelación si es para el día siguiente. Se van a mantener en congelación las carnes, como la de cerdo, la de pollo, la de pescado, que vayan a ser utilizadas después de un día. También las pulpas de fruta, cárnicos como la tocineta y el jamón, o aquellas materias primas que sean precocidas como la papa y la yuca precocida. Y dentro de los no perecederos pues van a estar aquellos alimentos que se almacenan en seco, teniendo en cuenta que se deben almacenar aparte los vinos.
Por eso se deben tener dos subdivisiones dentro del almacenamiento en seco. Uno para guardar todo lo que es de despensa, y los vinos sí se debe tener un almacenamiento dentro del almacén de en seco, pero aparte. Deseo que este tema haya sido de su interés y aprovecharle para su aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.